Bienvenidos a Conexión Global. El gobierno del presidente Gabriel Boric inició su política exterior con una promesa ambiciosa y simbólica, una diplomacia feminista, verde y turquesa que buscaba marcar un quiebre con la tradición y proyectar a Chile como un referente moral en el escenario internacional. 4 años después, este relato inicial no solo fracasó en sus objetivos, sino que también terminó diluyéndose sin dejar resultados concretos, arrastrando con él la influencia y el prestigio internacional que nuestro país había construido por décadas. La política exterior feminista fue presentada como un eje transformador, pero que careció desde el inicio de una traducción práctica. Más allá de los gestos, discursos y símbolos, nunca se explicó cómo ese enfoque se convertiría en poder real, liderazgo regional o beneficios estratégicos para nuestro país. En diplomacia los valores importan, pero sin intereses claros y capacidad, cierto, de incidencia, se transforman en consignas vacías, y eso fue exactamente lo que ocurrió. El enfoque turquesa, que es una mezcla de ambientalismo, feminismo y activismo identitario, funcionó como un relato comunicacional, pero desgraciadamente no como una política pública internacional. Chile pasó a hablarle más a audiencias internas en foros simbólicos que a sus socios clásicos estratégicos. El resultado fue una diplomacia testimonial bien intencionada, pero irrelevante en la toma de decisiones globales. En el continente, en América Latina, el costo fue bastante alto. Chile perdió el liderazgo regional al priorizar afinidades ideológicas sobre el pragmatismo diplomático. Las condenas a regímenes autoritarios fueron moralmente correctas, como lo que hizo el presidente Boric con Venezuela y Nicaragua, pero políticamente ineficaces. No hubo capacidad de articular alianzas ni de liderar procesos regionales. ¿Y para qué hablar de influir en conflictos claves? Chile habló, pero no condujo. A nivel global, la relación con Estados Unidos y Europa se mantuvo estable, pero sin ambición ni agenda propia. La diplomacia económica, históricamente uno de los grandes activos del país, fue relegada frente a una agenda identitaria que no generó mayor inversión, comercio ni mayor posicionamiento estratégico. Chile pasó a ser de un país propositivo a uno decorativo. Con el paso del tiempo, incluso en el propio gobierno fueron abandonando este discurso turquesa, no por convicción, sino más que por una realidad. La geopolítica impuso sus reglas. Intereses, poder, seguridad y economía. El problema es que cuando llegó ese giro, Chile ya había perdido peso, credibilidad e influencia. Eso es lo que opino yo. Opino que el legado internacional del gobierno del presidente Boric será recordado como una oportunidad desperdiciada, donde se intentó hacer una política exterior desde la estética y la consigna descuidando la estrategia y el interés nacional. Se levantaron banderas, pero se abandonaron herramientas como la diplomacia. Los símbolos, obviamente, en este mundo constituyen liderazgo. Chile va a necesitar años para reconstruir una política exterior profesional, pragmática y respetada. Una diplomacia que entienda que los valores son importantes, pero que sin poder, sin alianzas y sin estrategia no pasan de un buen discurso que desgraciadamente nadie sigue. Esa es la editorial de hoy en Conexión Global. A continuación vendrá una entrevista en profundidad con Iris Benninger, economista y también ex embajadora de Chile en Uruguay. Con ella hablaremos justamente de este tema y profundizaremos en la evaluación que se hace sobre el legado internacional del presidente Boric, los desafíos que tendrá el gobierno de José Antonio Kast y por supuesto también el rol de los embajadores en este ajedrez. Los invito a ver esa entrevista. Bueno, continuamos obviamente con la entrevista en profundidad. El día de hoy queremos hablar de relaciones internacionales, queremos hablar de este cambio de clivaje también que ha ocurrido en nuestro país y durante mucho tiempo las elecciones se separaron entre lo que era el sí y el no. No cabe ninguna duda que era el apruebo y el rechazo. Hoy, cierto, es la línea que condiciona las elecciones. Ha triunfado José Antonio Kast en la elección presidencial y queremos conversar de relaciones internacionales con alguien que sabe. Nos acompaña el día de hoy Iris Benninger. Bienvenida, Iris, un gusto conversar contigo. Un gusto estar acá. Iris tiene un amplio currículum. Yo la voy a presentar como economista y también como ex embajadora
de Chile en Uruguay para reducir un poco el tiempo, pero son los cargos que aparecen más reconocidos, ¿cierto? En el último tiempo. Además, ¿cierto? Con un pasado político que viene incluso de generaciones anteriores. Así es. Doña Iris, usted fue embajadora de Chile en Uruguay. Es una voz autorizada, no cabe ninguna duda, para que nos pueda hacer una evaluación de lo que han sido o los que van a ser los 4 años del presidente Gabriel Boric en una materia tan importante como las relaciones exteriores. ¿Cómo las viste? A ver, yo fui primero, gané por concurso público la dirección de ProChile en Argentina, que equivale a ser agregado comercial, y era la mano derecha de los embajadores con que me tocó trabajar, que fueron varios: Arrate, Lucho Mayra, con Adolfo Saldívar, también con el primer embajador de Sebastián Piñera, que a los 40 días se fue, y era la mano derecha en temas económicos, además, con un país muy complejo como es Argentina, que tenía tendencia en esa época de kirchnerismo a proteger mucho. La industria, claro. Entonces la industria. Y después sí, bueno, Sebastián Piñera me pidió que fuera embajador en Uruguay para revitalizar la relación, como de un país que está ahí como guardadito, como que lo miran en menos porque es un poco chico, pero bueno, era embajador ante la LADI, también la Asociación Latinoamericana de Integración, y también Mercosur. Y fue una gran experiencia, y mirar desde esa experiencia el análisis de lo que ha pasado acá en Relaciones Exteriores es muy rico, porque cuando tú vas como embajador a un lugar, primero uno aprende que los países no somos amigos, no somos amiguis tampoco de los presidentes. Uno puede tener excelente relación, pero lo más importante son los intereses de los ciudadanos del país. O sea, uno tiene que velar por aprender todo lo posible, lograr todo lo que el país donde tú estás le sea útil a Chile. ¿Qué aprendizaje? Ahora, en esta circunstancia que asume el presidente Kast, lo primero es ver tema de corredores humanitarios, bueno, todo ese tipo de cosas, pero además, ¿dónde está la mejor tecnología para la seguridad? ¿Quiénes son los países que se destacan en crecimiento económico? O sea, uno tiene que buscar el mundo como referencia, no con prejuicios de que si es de derecha, de izquierda, de centro. O sea, eso no sirve, porque la obligación de uno, justamente del Estado de Chile, es interactuar con el mundo para beneficio de su propio pueblo. Eso es lo que yo veo como importante. Es una política de Estado, no es una política personal ideológica. El presidente Boric comenzó con una política exterior feminista y turquesa por esta mezcla del azul con el verde, los océanos y la ecología. Un discurso con varios valores, podríamos decir, importantes, que para esta administración eran obviamente fundamentales, pero que también tuvo sus contradicciones. ¿Cómo evaluarías el giro que tomó, cierto, desde Antonio Urrejola, que fue la primera canciller, a Alberto Van Claver en nuestras relaciones exteriores? Lo que pasa es que son perfiles totalmente distintos. El inicio del gobierno Boric, identitario, marcó un perfil para todas las áreas. En todos los ministerios había alguien especialista en equidad de género, en un montón de situaciones que tú no tienes para qué tener tanta gente por ministerio, la perspectiva de género. O sea, creo que fue un exceso. Creo que cuando tú te vas por lo identitario en tu propio gobierno, y después eso fracasa, tampoco sirven las relaciones internacionales. Ahora, que las mujeres, creo que hay pocas mujeres en el mundo diplomático, es una vida muy compleja, sobre todo cuando son más jóvenes, que tienen que viajar acá, allá y mover a la familia, y hay que ver si un marido se va atrás. Hoy el mundo ha cambiado, pero no es una carrera fácil para insertar el mundo femenino. Pero yo creo que la mirada de la mujer es muy importante, pero yo no soy partidaria de esta cosa identitaria exagerada, porque lo que logramos al final es estar hasta acá de esta cosa. Y yo creo que el triunfo de José Antonio Kast ayer fue justamente derrotar a lo identitario, derrotar al exceso de esto. ¿Por qué? Porque todo lo que se excede daña al final. O sea, las mujeres tenemos muchos más derechos que antes y hay mucho más respeto, pero cuando tú te excedes y casi es obligatorio, o sea, ahí es cuando vas marcha atrás. Y yo creo que fue un retroceso en materia de mujeres y género el gobierno de Gabriel Boric.
Fue un retroceso. Cuando vemos, cierto, lo que es la política exterior, obviamente han habido giros para Chile, el concierto sudamericano, particularmente Argentina, Perú y Bolivia son los países limítrofes, por lo tanto son los de primera prioridad, pero obviamente que al momento de hacer el balance quedan dudas. ¿Cómo lo ves tú y si hubiera que ponerle nota este giro? ¿Recuerdas tú cuando el presidente suprime? O sea, los problemas internacionales, Iris, estamos con Iris Benninger, ella economista y ex embajadora de Chile en Uruguay, comenzaron cuando ni siquiera había asumido el presidente, cuando culpó al rey de España de haber atrasado tarde. Y ahí originó quizá la primera crisis internacional. Una infinidad de problemas diplomáticos. ¿Cierto? De hecho, cuando estaba sentado al lado de John Kerry. Claro, y dijo que no estaba, o sea, él cometió muchos errores. Primero, es quien te asesora, quién es tu embajador. Yo creo que ahí hay un punto. Él y también tu mirada tan ideológica. Un tema que, dado que ya ha salido en las noticias que el presidente Kast dejaría a saludar al presidente Milei, yo creo que eso hay que tomarlo como una cosa muy importante, porque no por la figura de Milei o la figura, digamos, por la persona, porque tradicionalmente la primera visita que hace el presidente de la República, el presidente electo, es a la Argentina. Tenemos 5.000 kilómetros, tenemos una densidad enorme en la relación, en comercio, en servicios, en gente que va a trabajar allá, gente que viene a trabajar acá, porque tenemos empresas que están en ambos lados, en minerías. Tenemos una relación tremendamente densa, intensa, importante. Existen los comités de integración a lo largo de la frontera que se hacen en Chile y en Argentina. Yo no estoy actualizada de cómo se han comportado esos comités y si se les ha seguido haciendo en este último tiempo. Es una embajada muy importante y es un país muy importante, son nuestros vecinos. Y tenemos una densidad de relación muy importante. Y hemos logrado superar problemas de límite con mucha, o sea, maravillosamente bien. Tú hablas justamente de Argentina, está confirmada durante este día martes 16 de diciembre la reunión, pero tal como pusimos en un generador de caracteres, ¿cierto?, que acompaña esta entrevista, había una distancia ideológica con vecinos claves en la región. Con Javier Milei piensa que el presidente Boric, quien visitó a Milei en su ascensión al mando hace 2 años atrás, nunca ha tenido una reunión bilateral. Se puede, tú lo acabas de mencionar, Iris, tenemos la frontera más extensa de Sudamérica. ¿Cómo hay una distancia ideológica, personalista, con vecinos que son claves en la región? Bueno, eso daña a los ciudadanos, porque te pierdes de que el presidente pueda conversar materias súper importantes para la gente por no ir, por un capricho ideológico. Si no piensa igual que yo, o sea, si no también habría que, ya asume este gobierno, entonces ponerle una cruz a algunos países. No. De hecho, te voy a decir algo, con respecto a Venezuela, el hecho de que no haya consulado complica la salida la posibilidad de que los ciudadanos venezolanos tengan, obtener un certificado de antecedentes. O sea, el tema consular es muy importante. O sea, romper relaciones con los países también es una cosa seria. Lo que se puede hacer son embajadas concurrentes, donde tú concurres desde otro país. Eso hay mucho en Uruguay, sobre todo que es un país pequeño. Tenía mucha. Caribe claro, también hay. Porque claro, son países chicos que no pueden financiar todas las embajadas. Y bueno, eso, la concurrencia es muy importante para resolver temas como necesidad de que los migrantes vuelvan a su país. Me parece que es súper importante eso, es que a ti no te tiene que importar qué ideología tenga el presidente, tú tienes que ir a hablar del problema humano. Ese puede ser el primer problema del presidente José Antonio Kast desde el próximo 11 de marzo, la migración irregular, y hemos visto el problema que hay en la frontera con Perú. Tampoco tenemos mucha ideología cercana, hay más distancia con el presidente José Gerí. ¿Qué vamos a hacer con los migrantes irregulares que intentan abandonar Chile y que no los permite Perú ingresar? Mira, primero yo quisiera partir por decir que esto es un fenómeno mundial. O sea, hay corrientes migratorias, los países están incómodos, están cerrando en muchas partes, no solamente en Chile. El avance del crimen organizado hace uso de
esas corrientes migratorias y a la gente que llega vulnerable, que no tiene trabajo, que se escapa de una realidad que no le gusta o mala, bueno, el crimen organizado es lo más fácil porque les dan trabajo, vende droga, etcétera. Entonces, yo creo que es un problema. Yo no diría que esto, porque la gente va a estar evaluando, yo no diría que Antonio Kast enfrenta un problema sencillo, es un problema muy complejo, donde y no es fácil solución. No es de fácil solución y es mejor saberlo así. Y yo creo que él tiene toda la intención de que justamente los buenos migrantes estén en el país, porque él lo ha dicho, se va, obtiene su documentación, entra por la puerta y puede trabajar. Pero el tema es la cantidad de gente que ha entrado por pasos ilegales. Chile, y esa es responsabilidad del que entra y del que lo deja entrar. Chile, Iris, creo que la política migratoria de Boric ha sido pésima. Se ha caracterizado por, y creo que el presidente Boric en particular, podríamos sumar lo que ha hecho Michelle Bachelet, en la defensa de los derechos humanos. Hay una coherencia, pero una debilidad práctica. ¿Cómo podemos entender a un presidente que habla de dictadura en Venezuela, en Nicaragua, pero que no necesariamente ha podido solucionar este problema migratorio que también afecta a los derechos humanos de los migrantes que intentan regresar al Perú? ¿Hay una debilidad, hay una coherencia retórica, pero una debilidad práctica? Yo creo que hay una incoherencia directamente. Totalmente. Porque si te importan los derechos humanos, tú no tienes que promover ningún tipo de cosa. Ahora, yo creo que la actitud frente a Venezuela, de reconocerla como dictadura, fue lenta. O sea, Boric sale, pero nunca reconoció al presidente electo. O sea, le costaba dar cada paso. Y hoy nos encontramos ante un dictador asesino. Entonces, todo lo que ha pasado con María Corina Machado creo que ha sido tremendamente importante, y fue nuestro país donde muchos nos juntamos y firmamos para pedir esto. O sea, hubo la idea, fue apoyada por otros países, en fin, esto fue muy emocionante. Y creo que esto, si se logra que se negocie una salida de Maduro de Venezuela y que realmente vuelva a la democracia, creo que va a ser extraordinario y se van a resolver todos los problemas de los migrantes rápidamente, porque lo que pasó es que allá Maduro abrió cárceles y dijo ya, váyanse, les abrió la frontera, váyanse a delinquir a otro lado. Estupendo, mira la exportación que hizo. Y acá el sistema migratorio fue muy malo durante el gobierno de Gabriel Boric. Malo. Entraban miles de personas por todos lados, y no solo eso, a quienes de repente viven hace 20 años, gente argentina que yo conozco que venía a invertir, uruguayos, no les daban el RUT, con todos los papeles bien, y no se lo daban y se demoraban. O sea, en lo personal, yo tengo un marido italiano casado hace 20 años y tiene la residencia hace 2 años acá. Pero todo esto era una demora, los sistemas, y nadie te atendía. Eso es porque Chile de alguna manera perdió el liderazgo regional en América Latina. Nosotros, yo diría que desde los gobiernos de Patricio Aylwin en adelante se vivieron los famosos 30 años de la concertación, de un posicionamiento de nuestro país en la escena internacional. Chile era como el alumno aplicado, y tú sabes que, porque has vivido en el extranjero también, que esa era la visión que tenían de nuestro país. ¿Se fue perdiendo ese liderazgo? Sí, y te digo, te lo voy a decir con día y hora, porque en Uruguay yo estaba como embajadora, me tocó trabajar con Tabaré Vázquez y con la calle Pou. Fue una excelente, y además me hice muy amiga de Pepe Mujica, tuve un muy lindo vínculo con él. Que era un hombre que estaba mucho más allá. Eso es interesante un día para conversar. Pero ahí en Uruguay tú tenías un país que tenía distintas formas de pensar, pero la política de Estado, inclusive con la calle Pou, ellos no quisieron ser parte de Prosur, porque eso era un poco ideológico también, ¿no? Armar un grupo de países que tenemos distintos periodos electorales, distintas formas. Entonces de repente todos coincidían, entonces eran amigos y Prosur funcionaba. Pero yo creo que no es conveniente, yo creo que es conveniente tener pocas instancias, digamos, hay muchos grupos en América Latina, el tema es que no se ideologicen ni se politicen. Entonces tienen que tener un objetivo amplio y hay tendencia a la ideologización. Pasa lo mismo con otros
grupos que están acá con otras organizaciones. ¿Te enteraste de las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, Sí. diciendo que él no le va a dar la mano a un nazi ni a un hijo de nazi? ¿Cómo se Bueno, entienden creo declaraciones en el mundo de las relaciones internacionales, en el mundo de la diplomacia, Iris, que conoces tú también? Ahora, tú puedes hacer declaraciones generales que tú valoras en todo momento y en todo lugar los derechos humanos, el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, pero otra cosa es atacar con improperios, sea quien sea que lo diga, que lo haga. Eso no se hace ni de acá para el mundo, ni del mundo para acá. Eso está muy mal. Porque eso, de nuevo insisto, es una política de Estado. ¿Acaso todos los ciudadanos piensan lo mismo? No. Las políticas de Estado tienen que ser mucho más neutras. Y yo creo que uno de los errores, y te decía, bueno, estando en Uruguay, Enrique Iglesias, que fue canciller, que fue también, él vivió muchos años en Chile, porque fue la cabeza de la CEPAL, y de hecho, cuando fue el golpe militar, él estaba acá, tuvo gente allí, festejábamos allá juntos el 18, un hombre de renombre internacional. Al día de hoy tiene más de 90 años y brillante, y él me decía, Chile ha sido el faro de la región. Y es cierto. La admiración por Chile, o sea, yo cuando empezó el estallido, me decían, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Chile? O sea, ese día nosotros empezamos a perder luminosidad internacional. Y después con algunas declaraciones contra Trump, con otras declaraciones con no ir a ver a Milei, a ver, tú sumas situaciones, errores diplomáticos graves con el embajador de Israel, o sea, con la relación con Israel, de repente tú tienes que pensar toda la tecnología que tienes de Israel para el tema de seguridad, justamente. Entonces tú no te puedes permitir y dar el lujo de, por ejemplo, con China. El mismo Milei, cuando ganó, dijo, yo no voy a hacer comercio con China. Es el socio más importante, tanto de Argentina como de Chile, el socio comercial más importante. Ahora se cumplieron 20 años del Tratado de Libre Comercio, que estuve moderando ahí hace unos días. Pero realmente tú no puedes, o sea, tú tienes que ser muy neutro, pero sí con los principios son los que se marcan. Ahora, yendo al multilateralismo, que ahí me quería referir a la LADI, yo me acuerdo que miraba con horror que costaba $300.000 al año, el aporte que tenía que hacer Chile, que en realidad yo tengo mucha conciencia fiscal, lo hacen los ciudadanos con sus impuestos. No es que haya plata de aquí en la moneda hay un arbolito que salgan billetes, no. Hay unas naranjas, ¿no? Están las naranjas que están dudosas. Sí, pero bueno, entonces ahí es cuando tú tienes que ver cómo manejar la relación, ¿no?, bilateral con cualquier país. Entiendo por tus palabras, Iris, que estamos con Iris Benninger, economista y ex embajadora de Chile en Uruguay, una mujer que de relaciones exteriores sabe, y es por eso que le estamos preguntando sobre la evaluación que ella ha hecho sobre esta política exterior en torno a los últimos 4 años, que me imagino que ha sido más identitaria que pragmática. De ahí, Iris, me gustaría que habláramos ahora de lo que debería ser. O sea, ya es pasado y otros deberían ser. ¿Cuál debería ser el sello del gabinete de José Antonio Kast en relaciones internacionales? Mira, para mí, como te dije antes, como es una política de Estado y que tiene que pensar en los ciudadanos del país, en lo que beneficia a los ciudadanos, yo primero lo que haría es ser muy cuidadosa a la hora de elegir un embajador que tiene que tener la experiencia y tener la conciencia de que ahí donde al país que representa, porque tiene la confianza del presidente, es hacer lo más posible para densificar la relación. Hoy ProChile tiene oficinas, tiene agregados comerciales que tienen que vender los productos de Chile. O sea, beneficiar a los exportadores, a nuestras pymes, eso también trae crecimiento económico. Potenciar la atracción de inversiones. ¿Cómo traías tú inversiones? Yo me acuerdo que se hizo una carpeta en la Cancillería tratando de explicar el octubrismo, el proceso constituyente. O sea, tratábamos de demostrar que Chile podía ser creíble, pero era difícil. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer de hoy en más? Es transformar a Chile como un país sólido, creíble, con políticas de largo plazo estables. No puede volver a ocurrir esta tremenda disrupción que ha ocurrido desde el 2019, 2022, el rechazo, que se quedan sin plan,
luego el proceso constitucional con una constitución que era delirante, carísima, imposible de llevar a cabo, y esta fractura nueva, ¿no?, que es la que hoy prima, para mí es bueno eso, en la relación bilateral. Entonces, me parece que ahí es donde está el punto. Cuando hacemos un balance de la política exterior del gobierno del presidente Boric, y me lo salté, por eso retrocedo un poco, es imposible no hablar de lo que fueron las designaciones de los embajadores. Desde el embajador en España, tan polémico al comienzo, después se aprendió y se enroló el hombre, a Gustavo de Polo, que no recibió el agreement durante 10 meses, a la embajadora en el Reino Unido, claro, revelando, con su negocio. revelando información y textos que le había hecho al rey de Inglaterra. Terrible. ¿Cómo hacemos esa evaluación y cuál es el trabajo de un embajador? A ver, el trabajo de un embajador es justamente ir por mejorar la relación bilateral, por hacer todo lo posible para que todo lo que hace ese país que le pueda ser útil a Chile, aprender de eso, trabajar en ello y viceversa. Todo lo que uno puede ayudar. Nosotros a Uruguay, durante mi gestión, le ayudamos con las vacunas. Yo no me olvidaré nunca, primero cuando yo empecé a ver que estaban aumentando los casos de una manera tremenda, porque ellos al principio no tenían tantos casos, y era el ejemplo. Todo el mundo me llamaba, me hacía entrevistas, ¿qué hacían ellos? Y de repente empezaron a subir, no habían negociado la vacuna. No tenían vacuna. Entonces yo lo llamé al presidente Piñera y le dije, presidente, lo está pasando mal. ¿Ahí su relación es directa con el presidente o se pasa por el canciller? Bueno, depende, ahí influye un poco el estilo, la personalidad, la llegada, en fin. Tenía el WhatsApp. Sí. Es que también los uruguayos son sencillos. No creo que bueno, depende, ¿no? Depende de los países, depende del embajador, depende de la personalidad que tenga, si maneja los idiomas, etcétera, ese tipo de cosas. Pero eso fue importante, y yo me acuerdo que Rodrigo Yáñez, brillante, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Así es, en ese momento se lo asignó para que los ayudaran a negociar, y cuando llegó el primer cargamento de las vacunas yo estaba allí esperando, y en la torre de control gritaban "Gracias Chile". Te juro que yo me puse a llorar porque era muy conmovedor. Sentían que había llegado la salvación con la primera carga de vacunas. Esa es lo que se tiene que ocupar. O yo misma me metí en temas consulares con la pandemia, porque tenía gente atrapada que no tenía un peso, que los tenías que traer de regreso. ¿Te metiste en temas consulares? No, pero... ¿Es diferente a lo del trabajo de la embajada? Es diferente, pero en una embajada chica, yo soy de la opinión que uno tiene que trabajar en equipo. No es la opinión de muchos, y creo que algunos odios me tuve por eso, pero si uno tiene lo que yo hice con el canciller Talvi en ese momento allá, armamos un plan, donde hay uruguayos varados, donde hay chilenos varados. Esa es la labor del embajador y del cónsul, por supuesto, pero el consulado no daba abasto, porque había 3 personas, el teléfono sonaba, llegaban los correos. Tuvimos problemas humanitarios muy importantes. Un barco contagiado entero con toda la tripulación, con 3 tripulantes chilenas. Después tuvimos muchas cosas muy complejas. Entonces, si tú no te involucras, yo me buscaba charters, un día hasta, no sé si da para una anécdota, pero sí, me acuerdo que era desesperante. Teníamos muchos chilenos varados que no tienen dónde quedarse, no les quedaba un peso, estaban en un país que no era el de ellos, porque esto ocurrió en febrero, esta cosa dramática de cerrar fronteras y qué sé yo, era plena época de vacaciones, y lo mismo los uruguayos. Entonces había uruguayos varados en Chile, en Australia, en distintos países donde a través de Chile podían llegar a Uruguay y viceversa. Entonces armamos como un plano de a ver dónde había, y entonces en la medida de lo posible uno buscaba hacer estos traslados. Y ahí está la misión, es un ejemplo fabuloso, porque un día me llama gente de la TAM y me dice, mira, te quiero contar que hay varios charters circulando en el mundo, porque la iglesia mormona, el nombre es largo, no debería serlo así, que tienen predicadores en todo el mundo, están mandando a sus predicadores de regreso a sus casas. Y contrataron charters. Yo inmediatamente le dije a la secretaria, por favor, comunícame con la iglesia mormona de Uruguay. Y nadie atendía el teléfono. Allá no hubo cuarentena nunca.
pero sí se invitaba a la gente a quedarse en la casa. Muy civilizado, O sea, muy cívico, muy uruguayo. Muy uruguayo. Y yo, de hecho, no cerramos nunca la embajada, pero sí acomodamos el horario para que pudieran volver a almorzar a sus casas y no hubiera ningún riesgo. No había nadie ya. Yo le pedí al chofer que me llevara. Esto era en Carrasco, una tremenda, enorme manzana. Y yo me bajo, empiezo a caminar, a ver dónde había una lucecita. Y en eso viene como un guardia por la calle y me dice, usted, la veo que mira mucho la iglesia, ¿usted está buscando un servicio? Dije, no, mire, quisiera hablar, soy la embajadora de Chile, quisiera hablar con la autoridad máxima de la iglesia. A ver, venga. Y pasé y entré, me reuní con ellos, estaban todos vestidos iguales, fue bien impactante. Y le pregunto de estos charters. Me dice, sí, justamente tenemos uno hoy a las 3 de la mañana, va a Santiago, vuelve, trae pasajeros que están de Australia. Había un montón de uruguayos para traer. Y yo me voy al baño y lo llamo al canciller Talvi y le digo, Ernesto, tenemos hoy, adivina dónde estoy, no me puedo imaginar, dice. Entonces dije, bueno, le conté, y dijo, y hoy tenemos un vuelo a 3 de la mañana que va a salir con chilenos y va a regresar con uruguayos. Y lo más divertido fue que yo les pregunté a ellos, ya acordamos todo, bueno, yo hacía grupos de WhatsApp con todos estos traslados humanitarios, y me acuerdo que le digo, dígame una cosa, ¿y cómo los encontramos? Y claro, piensa tú que los aeropuertos estaban cerrados, si no había vuelos, no había actividad en los aeropuertos. Entonces me dice, imagínense que está todo cerrado y va a encontrarse con 120 personas, todas vestidas iguales. Ya no había cómo perderse. Iris, si y ahí te muestra que tú haces el beneficio para ambos países. O sea, bueno, es que a los ambos países quería ir porque hemos hablado de Uruguay, pero también, bueno, tu experiencia en Aladi, que obviamente es un tema fundamental cuando uno habla de lo que es el trabajo, justamente. Esta es la Asociación Latinoamericana de Integración, no todo el mundo sabe, pero es importante porque también tú conoces muy bien la realidad argentina y lo mencionábamos al comienzo, pero me gustaría profundizarlo. Primer viaje presidente electo, después va a ser primer viaje del presidente ya en funciones a Argentina. ¿Qué se quiere demostrar? En el mundo diplomático, Iris Benninger, todo habla, los silencios hablan, los gestos hablan. Es cierto. Todo habla. Lo que se hace y lo que no se hace. La reunión de 5 minutos a 1 hora habla, todo se mide. Habla. Todo se mide. Todo ¿Qué quiere mostrar? Me tocó estando en Argentina acompañar a los candidatos presidenciales cuando competían Sebastián Piñera y Eduardo Frei a encontrarse con Cristina Fernández. Eso me tocó acompañarlos y ahí todo tenía que ser exacto en los mismos minutos, no podía haber nada diferente. Mira, otra vez insisto en los intereses de los chilenos y de los ciudadanos que viven en Chile. Y todos los temas migratorios, todos los temas, múltiples temas que hay. Es un país demasiado importante. Va más allá, y si además hay una compatibilidad, digamos, de pensamiento, bueno, mejor aún. Pero nunca hay que olvidar ni tomar posiciones partidarias, políticas. ¿Por qué? Porque no todos los ciudadanos están a favor del que esté gobernando en cualquier país. Entonces tú no puedes tomar posiciones, ya yo estoy con este y no estoy con el otro, que es lo que hizo Boric. Hay 4 años sin una visión de largo plazo en relaciones internacionales. Si hay algo, y te felicito porque tú moderaste un panel importantísimo, estuvo hasta el expresidente Eduardo Frei, sí. A quien asistí yo luego a una presentación de un libro de Pablo Cabrera, que estuvo aquí también sentado. La diplomacia tiene la palabra. Y una de las cosas que decía en la presentación el presidente Frei es que se tiene que tener en este mundo paciencia. Y los chinos, vaya que la han tenido. Entonces, claro, ¿ha faltado esa visión de largo plazo que es tan necesaria? Mira, la visión de largo plazo falta. El buen uso de las embajadas, de los fondos, inclusive de los organismos multilaterales. Hablando, tú mencionaste la LADI. Cuando yo vi lo que se pagaba y vi lo que se usaba, yo dije, esto no funciona. No está bien. Claro, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer uno y la Cancillería? Decir, mira, la LADI organiza rondas de negocios, participen y van a poder comerciar por Zoom, sin gastar pasajes ni misiones comerciales ni nada, con Bolivia, Perú, un montón de países. Esa es la eficiencia y eficacia. Pagar por pagar. Y yo me acuerdo que ahí sí tuve un medio entrevero ahí con el que era embajador de Venezuela, porque también hay embajadores en Venezuela, hay 2, porque los países de Mercosur tienen el embajador político y el embajador de Mercosur, lo que es un absurdo. Eso es desperdicio de recursos. Claro. En cambio, Chile tiene un embajador para todo.
Y me acuerdo que yo no tenía plata para pagar los sueldos, la LADI. Y seguían contratando gente. Entonces yo digo, ¿cómo es posible? Y cuando pido la palabra, yo digo, pero acá yo tenía la lista de los deudores. Nosotros nos habíamos puesto al día, pero Venezuela debía 5 años. Y ahí estaba. Entonces él dice, bueno, yo quiero traer bolívares, pero ¿qué hacías con los bolívares? No sé, o sea, empapelabas la sede. Pero el no usar las instancias multilaterales, eso es lo grave. La CEPAL con los estudios que hace, ALADI para poder hacer comercio en la región. O sea, tú las puedes usar y buscar que sean eficaces y eficientes quienes sean los representantes en estas instancias. ¿Tú abogas por el multilateralismo? Mira, no así a cualquiera no. No, ahí hay que tener cuidado y creo que esas son políticas que se deben discutir con mucha profundidad, de los más y los menos, porque está lleno de cosas multilaterales y es imposible asistir a todas ellas. Diría, estamos ya concluyendo la entrevista, pero sí, hay temas que no me gustaría dejar afuera. Totalmente, yo soy un convencido que Chile ha perdido liderazgo regional en América Latina, como decía uno de los títulos que pusimos en la pantalla hace algunos momentos atrás. ¿Cómo ha ido girando este continente, esta América profunda, de gobiernos que en su momento eran progresistas, qué sé yo, Bachelet, doña Cristina y Néstor, en Perú con Humala en su momento, después Pedro Castillo, Brasil con Lula, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Rafael Correa, obviamente el concierto que conocemos. Al día de hoy nos vamos a marzo del 2026 con un Kast en Chile, un Milei en Argentina, un José Gería en Perú, un Rodrigo Paz en Bolivia. Milei tuiteaba: la libertad avanza. ¿Cómo ves este péndulo de la América Latina? Bueno, se corresponde absolutamente con los péndulos políticos. Yo espero que en nuestro país José Antonio Kast haga un gobierno de unidad, como es lo que está diciendo, para que haya más de una administración de gente que piensa en Chile primero y que no haya esto del péndulo. Pero se responde al péndulo y se responde a una mala política de relaciones internacionales. Lo que hizo el presidente de Colombia de mandar un improperio no es lo que piensan los ciudadanos y eso daña a los ciudadanos. Entonces, tengo entendido que Cancillería va a enviar una nota de protesta. Me parece correcto. ¿Qué se hace si ya fuera el presidente José Antonio Kast con una falta de respeto de esas características de un presidente a un candidato que ganó una elección democráticamente? Bueno, si fuera el presidente, a lo mejor tú llamas a informar al embajador, o sea, empiezas a profundizar en el tema, hacer las notas de protesta, tiene que haber disculpas, etcétera. Hay todos mecanismos diplomáticos para resolver. Y yo sí creo que vamos a volver a ser el faro de la región. ¿Sí? Sí, estoy convencida. ¿Cómo sí? A ver si... Porque primero, que si tú tienes un programa de invariabilidad tributaria y los embajadores y los agregados comerciales se dedican a vender el país, que esa es la tarea que tienen que hacer, desde lo político, desde lo económico, atracción de inversiones, entonces tú vas a tener la posibilidad de que el país vaya creciendo y va a ser interesante invertir en Chile y también las inversiones recíprocas. Es decir, me parece que la riqueza que puede haber con el resto del mundo y particularmente con la región es enorme. Brasil es un país cuya economía por el solo tamaño le va muy bien, inclusive a Colombia le va muy bien. Entonces hay que tratar de sacar el sombrero ideológico, porque los ciudadanos necesitan que uno les dé la mayor amplitud y abanico de posibilidades en todas las materias. Comercio, inversiones, para que nuestro país crezca. Y creo que va a poder ser un líder en ese sentido. Reglas claras, seguridad, o sea, a todo lo que apunta el plan de Kast, de José Antonio Kast, es a mejorar las condiciones para los chilenos. Hablé un poquito de política nacional. ¿Ya? Obviamente hemos dado gran parte de la dedicación a las relaciones internacionales, pero lo dijiste tú, acá debería haber una amplitud, ¿cierto? Desde la mirada internacional, sí, pero también en la mirada nacional. Tú fuiste una mujer que ha participado en política contingente, te vimos, ¿cierto?, en el momento que Demócrata Amarillo le entregan el apoyo a José Antonio Kast y ¿qué significa para alguien que viene del mundo de la concertación entregar este apoyo que fue bastante comentado, para bien y para mal, dependiendo de la mirada que
uno quiera darle, pero ¿cómo lo hicieron ustedes? ¿Qué significa y por qué lo hacen? Mira, en lo personal, mi posición, inclusive con Evelyn Matei primero, era que Chile no resiste un gobierno que no convoque a más fuerzas. O sea, y siempre lo ideal nos ha quedado, por eso el clivaje cambió, es la del rechazo. Que podamos trabajar juntos, que podamos dar lo mejor. Hay gente muy talentosa en Chile, que tiene experiencia de gobierno, que puede dar lo mejor de sí mismo, y no por un cargo, sino simplemente por poner a Chile primero. Chile, el ciudadano, después el partido, después, y uno al fondo de la cola. Esa es la verdad, ese es el orden lógico. Y yo creo que como este clivaje ha cambiado a todo lo que se le ha dicho que no, yo no creo, fíjate que se quedaron sin consignas para la calle. No pueden decir ya, no son 30 pesos, son 30 años. No pueden decir no más ISAPRE, no más AFP, pues la AFP la dejó en negociación con Chile Vamos, la dejó Jara, y eso ella no lo contaba esa parte, ¿no? Pero bueno, que la reforma no es perfecta, lejos, porque le falta para mí el tema de la jubilación, de la edad, etcétera, y de que el sistema sea sustentable. Y esto es bien importante, porque el mayor temor que o sea, lo peor que le puede pasar a Chile es que la calle vuelva y encuentre otras consignas. O sea, hay que mirar por qué ganó Parisi, casi un 20%, a quién le habló, a una clase media que está dejada de lado, que es la misma que estuvo el 25 de octubre en la marcha. O sea, ahí hay una unidad. Entonces uno tiene, quien gobierne, tiene que tener la sensibilidad de que los chilenos, hay muchos chilenos que lo pasan pésimo. Iris, y hay que dirigir el foco para que todos mejoren. Tú eres una mujer que, además de estar relacionada al mundo internacional, se te conoce por tu defensa de las mujeres, del buen trabajo de las mujeres en diplomacia, del buen trabajo de las mujeres en política, de que las mujeres obviamente ocupen cargos de relevancia por sus méritos más que por las famosas cuotas. Absolutamente. Desde ese punto de vista, y cerrando la entrevista, por supuesto, me gustaría que habláramos de este tema nacional, porque hoy día se informó que la coordinadora feminista 8M llamó a una huelga general y movilizaciones a 3 días del triunfo de José Antonio Kast. Yo tengo entendido que van a haber manifestaciones hoy día, o sea, por estos días, pero también que van a haber manifestaciones el 8 de marzo, antes que asuma, a 3 días que asuma. Sí. ¿Cómo lo ves esto? Porque igual uno hace la crítica de que, si bien es cierto, es importante, yo creo que es muy importante el feminismo, y fueron grupos que estuvieron bastante en silencio durante crisis como la de Manuel Monsalve. O sea, ¿cómo lo ves tú? Las tesis, todos esos callaron. Mira, yo le diría al presidente Boric que él tiene la responsabilidad de que no haya marchas ideológicas que interrumpan la vida de las personas, que dañen a las personas, con epítetos que sean malos para las personas. Él es el responsable y él gobierna hasta el 10 de marzo. No puede ocurrir nada en estas marchas que sea dañino para las personas. Y por cierto, yo también le diría a quienes convocan estas marchas, es que le hacen daño a las mujeres. Yo soy una mujer trabajadora desde muy chica. Le hacen daño a las mujeres cuando pones tanto impedimento que al final uno pasa a ser una obligación en vez de un aporte. Yo prefiero ser un aporte y no una obligación. Bueno, ahí obviamente están las palabras de Iris Weniger. Me quedo mucho con el cambio de clivaje del 88 en el sí y el no en su oportunidad a lo que fue el rechazo y apruebo del 2021. Muchas personas como tú, Iris, se atrevieron a cruzar un puente ideológico y hoy día, obviamente con los resultados a la vista, creo que no estaban equivocados. Y ¿sabes lo que te voy a decir también? Hay una necesidad de una reconstrucción de una centroizquierda democrática. Creo que hace falta, que se lo comió el Frente Amplio, el Partido Comunista, pero qué importante es tener un partido socialista en el cual se pueda negociar, dar la mano, confiar, un PPD, una democracia cristiana. Yo sé que cuando uno habla, Iris, de la democracia cristiana, hay una espinita en tu corazón, sí, pero me dan tiritones ahora. Pero la democracia cristiana de hoy, ¿es la que tú conociste? No, traicionaron, pero hace tiempo ya, vienen traicionando con el apruebo, vienen traicionando sus valores, son acomodaticios, y todo lo que le pasó al socialismo democrático, que no, yo quisiera decir que no es socialismo democrático igual concertación, no.
La concertación, y si tú te recuerdas, el discurso de Patricio Aylwin cuando asume la presidencia, era con todos, con los militares, con todos. O sea, la unidad es importante. Entonces me parece a mí que eso es lo que hay que remarcar. Uno tiene que poner a Chile primero. Y esto del centro, mira, una cosa es definir al centro como si uno tuviera un hilo, acá está la izquierda y acá está la derecha. Y hace un puntito igualito y ahí está el centro. No es eso el centro. Para mí el centro tiene que ver con las sensibilidades nada más. Que de repente tú percibes que haya hoy en la izquierda hay sensibilidades identitarias que se llenan de palabras difíciles y que en poco ayudan efectivamente a las mujeres, a los adultos mayores, poco los ayudan. A los damnificados de las casas de los incendios. O sea, ¿dónde está el sentido social? Entonces me parece que tiene que ver con el sentido social, con la sensibilidad, con no querer que haya dictaduras, no querer que haya violaciones a los derechos humanos. Queremos que haya, o sea, la gente quiere que a la gente le vaya bien, que si las personas les pagan poco, te voy a poner un ejemplo, hay muchas mujeres que trabajan, y hombres, que trabajan en servicios, un gimnasio, una peluquería, etcétera, y que están a boleta. Entonces sienten que no están incluidos en el mundo laboral. No tienen sus vacaciones, no tienen derecho al tema de los horarios, etcétera. Entonces eso no es bueno. Por eso yo coincido en que hay que bajar los impuestos y que todo el mundo pueda estar formal y con los mismos derechos. Eso es equidad. No esta historia de Janet Tejara que no paguen el impuesto a los más ricos. No, acá la equidad viene de otras formas, por mejor educación, que está deterioradísima. Vamos a ver cómo se empieza obviamente a girar en este mapa ideológico, identitario, pragmático muchas veces de las relaciones internacionales. Hay una frase que me quedo contigo en cuando hablábamos de Chile, me dejó un poco triste, ¿eh? A ver. Dijiste que Chile ha ido perdiendo luminosidad internacional. Qué importante es volver a recuperar eso y esperemos que con gente que además en Cancillería, en Relaciones Internacionales, la Embajada, son la cara finalmente de nuestro país, y ahí aprovecho de felicitarte por el trabajo tan lindo que hiciste en Uruguay, que es un país yo soy la agradecida por haber tenido la oportunidad de hacerlo en realidad. Piñera fue 2 veces a Uruguay. Sí, fue 2 veces no en visita oficial, no. Pero bueno, es que se hicieron muchas cosas. Ya inauguramos una sede. Cuando yo llegué había una sede de 3.000 metros cuadrados para 17 personas. Y te digo lo que costaba eso. Y yo bajé a 600 metros, preciosa, luminosa. La gente que trabajaba ahí no tenía ventanas, pero la oficina del embajador era llena de pompas y hasta balcón. Y yo digo, pero esto no es justo, esto no puede ser. Eso es lo que yo llamo, que muchos dirán, es sensibilidad, tan simple como eso. Sensibilidad, cumpliendo las normas y las reglas, pero sensibilidad. Entonces cambiamos a 600 metros, inauguramos esa embajada, quedó preciosa. Y Sebastián Piñera decía que era la más linda del mundo. Y él nos hizo llorar, porque inauguramos, ahí se hizo una salita que era por Sergio Catalán, el arriero, porque el accidente de los uruguayos marca mucho la relación. Chile, claro. Y el presidente Piñera había recibido muchas veces a Sergio Catalán, y yo pinté un cuadro, bueno, o sea, que pinto en mi hora claro, así de ocio, y estaba el torrentoso, estaba el arriero, y estaban los 2 que bajaron, y que le tiran con una piedra, Fue maravilloso. Y Sebastián Piñera, ahí estaban los sobrevivientes, la calle Pou, bueno, estaba Cecilia Morel también. Él nos hizo llorar a todos, porque le empezó a hablar al arriero. Yo tenía en el celular a la hija del arriero para que lo escuchara. Sí, claro. Maravilloso. Esas son las cosas que también traen buenos vínculos. Con los uruguayos todos, y con los chilenos todos, ahí no hay ideología. Qué bonito, una conversación de casi más de 45 minutos, casi un tiempo de fútbol, pero con esta mirada, este balance, esta proyección de futuro y las relaciones internacionales en el futuro gobierno que van a tener giro, así que vamos a seguir conversando, Iris, lo más seguro, ya el próximo año para ver cómo es la nueva administración y si está a la altura de los desafíos que se le han impuesto en el pueblo de Chile. Te quiero agradecer a ti particularmente, porque es un tema que no se toca mucho. Ni siquiera están los programas. Es como un tema... ¿Te acuerdas cuando hablamos 1 hora de Uruguay en la radio? Sí, pues me acuerdo. Es que son apasionantes, porque se trata de las personas de los países, no se trata de una entelequia países, ¿no? Que suena como una cosa tan distante y lejana.
O sea, hoy hay problemas muy graves, el de Venezuela, la guerra. Y lo bueno es que estas conversaciones además van quedando grabadas para la posteridad y de repente un joven, ¿cierto? Alguien que necesita se lo encuentra y la revisa, y gracias al YouTube. Iris Berenguer, muchas gracias por esta entrevista. Siempre. Y gracias a ustedes también por ver esta conversación. Nosotros, por supuesto, continuamos con la programación de TVEX Televisión y nos reencontramos la próxima semana.